Buenos días a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de graduado en ESO de nivel 1 y vengo a presentaros la que sería correspondiente a la octava clase virtual de este curso académico 2015-2016 de la primera evaluación, donde vamos a ver los primeros temas de repaso de esta primera evaluación, ya que vamos a dividir todos los temas en dos clases, la de este lunes y la del lunes próximo. En este caso vamos a ver los primeros. En el caso de la asignatura de tecnología veremos el bloque temático 1, el tema 1, 2 y 3 del bloque temático 1 para repasarlos. En el caso de matemáticas veremos el bloque temático 1 también, los temas del 1 al 10. Y en el caso de ciencias naturales veremos el bloque temático 1 también, temas del 1 al 5. Bueno, para llevar esta clase virtual a cabo vamos a hacer también una presentación PowerPoint como hemos visto en clases anteriores, donde podréis ir viendo cuáles son los puntos más importantes de cada uno de estos temas. Empezamos por la asignatura de tecnología, donde recordamos estudiando el tema 1, donde se podían ver las fases del proyecto tecnológico. Recordad que estas son, en primer lugar, observar y analizar. De esta forma podremos descubrir una necesidad no resuelta, planear y proyectar, donde podremos proponer un modelo para poder solucionar esta necesidad. En tercer lugar, construir y ejecutar, llevando a la práctica la idea inicial. Y en cuarto lugar, evaluar. De esta forma, en este punto se puede observar si el objeto cumple todas las características previstas una vez que se ha construido y si se puede perfeccionar añadiendo modificaciones o mejoras siempre y cuando sean necesarias. Por último, también se puede elaborar un informe técnico. En el tema 2, vimos algunos de los programas para el diseño o procesos de fabricación, como son el CAD, que es el diseño asistido por ordenador, utilizado sobre todo para obtener prototipos, el CAM, que es la fabricación asistida por ordenador, y el CAE, que sería la ingeniería asistida por ordenador. En el tema 3 vimos la planificación de las diferentes operaciones de la producción. En este caso, en esta etapa del proyecto tiene una secuencia de actividades. En primer lugar, planificar las diferentes operaciones de producción, luego identificar los materiales, componentes e instrumentos en el contexto del proyecto y por último ejecutar la producción de acuerdo con la planificación. Respecto a esta planificación estudiamos lo que era el diagrama de Gantt, que es una de las formas más conocidas de representar el proceso de planificación. Está compuesto por un eje vertical donde se ponen las actividades del trabajo a ejecutar y un eje horizontal donde se muestra el tiempo de dedicación previsto para tareas determinadas. De esta forma se puede producir o se puede crear un diagrama en una hoja de cálculo de manera muy sencilla donde podremos observar tanto las tareas como el tiempo en el que se va a emplear para realizar cada una de ellas. Bueno, pues con esto damos por finalizado el bloque temático 1 de la asignatura de tecnología y vamos a pasar a estudiar el bloque temático 1 de la asignatura de matemáticas. En el tema 1 vimos lo que eran los números naturales, que son un conjunto de números que nos permiten contar elementos de un conjunto de forma cardinal o emplearlos para ordenar o numerar, que puede ser la forma ordinal, es decir, si empleo primero, segundo o tercero en una carrera. Y en tercer lugar, también se pueden utilizar estos números para identificar lo que se dice el uso nominal. Yo vivo en el número 34 de la calle Velázquez. En el tema 2 estudiamos el sistema romano de numeración, que utiliza letras mayúsculas como símbolos para representar los números. La I mayúscula es el 1, la V mayúscula es el 5, la X es el 10, la L es el 50, la C es el 100, la D es el 500 y la M es el 1000. ¿Vale? Tened en cuenta que debéis ser capaces de identificar cada uno de estos números para poder cambiar de números decimales a números romanos o viceversa. Así como las reglas. Recordad que si la I mayúscula está delante de la V, lo que hace es restar 1 al 5, es decir, estamos escribiendo el número 4, y si lo ponemos a la derecha, lo que estamos haciendo es sumar, sería 5 más 1, es decir, sería el 6. VI sería el número 6. En el tema 3 estudiamos qué era el máximo común divisor o MCD, que consiste en el mayor número por el que se pueden dividir de manera exacta, es decir, sin que haya resto, en todos los números sobre los que se calcula. Por ejemplo, si calculamos el máximo común divisor de 30 y este 30 lo descomponemos de 30, 45 y 54. Para ello, lo que tenemos que hacer es descomponer en factores primos todos los números. El número 30 sería 2 por 3 por 5. El número 45, 3 por 3 por 5 y el número 54, 2 por 3 por 3 por 3.
el máximo número por el que se pueden dividir todos ellos, y el mayor número de veces, en este caso el 30, el 45 y el 54, solo tienen en común el número 3. Y en el caso del 30 se puede dividir una vez, en el caso del 45 dos veces y en el caso del 54 tres veces. Por lo tanto, el limitante en este caso sería el 30, ya que solo se puede dividir una vez. Como el 45 y el 54 también se pueden dividir una vez, por 3, el máximo común divisor de esos tres números es el 3. En el caso de que en vez de 30 tuviéramos 90, en ese caso sería, descomponiéndolo en factores primos, sería 2 por 3 por 3 por 5. En el caso del 45 es el mismo y en el caso del 54 es igual. En este caso, el 90 sería 3 veces 2, se puede dividir entre 3 veces, dos veces, perdón. El número 45 entre 3 veces 2, o sea, entre 3 se puede dividir 2 veces también. Y el número 54 se puede dividir entre 3 veces. Por lo tanto, en este caso, el máximo común divisor de 90, 45 y 54 sería 9 o 3 por 3, ya que cada uno de ellos se puede dividir entre 3 dos veces. También estudiamos lo que era el mínimo común múltiplo, MCM, que consiste en el mínimo múltiplo de todos los números sobre los que se calcula. Para calcularlo, obtenerlo, se descompone en factores primos y eligen los distintos factores obtenidos. En el caso de repetirse más de un número, se elegirá el caso en el que más veces se repita. Por ejemplo, si queremos calcular el mínimo común múltiplo de 30, 45 y 54, tendríamos que multiplicar comunes y no comunes, y en el caso de que sean los comunes, el mayor número de veces que se repitan. Por ejemplo, el 2 se repite en el 30 y el 45 una vez, por lo tanto, el mínimo común múltiplo pondremos el 2 una vez. El 3 se repite en el 30 una vez, en el 45 dos veces, en el 54 tres veces. Por tanto, en el mínimo común múltiplo pondremos el 3 tres veces. Entonces, tendríamos ya de momento 2 por 3 por 3 por 3. Y el 5 se repite una vez en el caso del 30 y en el caso del 45, por tanto pondríamos el 5 una vez en el mínimo común múltiplo. De esta forma, finalmente el mínimo común múltiplo de 30, 45 y 54 sería 2 por 3 por 3 por 3 y por 5. ¿De acuerdo? En el tema 4 vimos los números enteros, que son los que engloban a todos los números enteros positivos, que son los naturales que hemos visto anteriormente, y también a todos los números enteros negativos. Al estudiar estos números negativos también estudiamos el valor absoluto, que es el número sin el signo y se puede representar entre varias. De esta forma el valor absoluto de más 7 es 7 y el valor absoluto de menos 5 es 5 también, ¿vale? También aprendimos a hacer la multiplicación de números enteros, es decir, la multiplicación de números con signos positivos y negativos. Si multiplicamos dos números positivos, el resultado será un número positivo. Si multiplicamos dos números enteros o dos números negativos, el resultado será un número positivo. Sin embargo, si la multiplicación la llevamos a cabo entre un número entero positivo y un número entero negativo, o viceversa, el resultado será un número entero negativo. Resumiendo, más por más será un número positivo, menos por menos será un número positivo también, más por menos será menos y menos por más será menos. Estos dos últimos casos obtendremos como resultado un número negativo. En el tema 5 vimos las fracciones y los números racionales. Por ejemplo, A partido por B se define como la división de un número A entre otro número B, donde A se define también o se nombra también como numerador y el B como denominador. Los números racionales son aquellos que se pueden representar como el cociente de números enteros, como hemos visto anteriormente, y se representan con la letra Q mayúscula. El número racional será negativo si A y B son de signo distinto, igual que pasaba en las multiplicaciones o en los productos. Cuando los dos números eran de signos distintos, el resultado era un número negativo. Mientras que si en la fracción tenemos dos números positivos o dos números negativos, es decir, dos números con el mismo signo, el resultado será un número positivo. También estudiamos lo que eran las fracciones equivalentes. Recordad que dos fracciones son equivalentes cuando el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios. Y aprendimos también a hacer la simplificación de fracciones. Para ello lo que tenemos que hacer es dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número, obteniendo por ello una fracción equivalente de números más pequeños. También aprendimos a hacer el redondeo. Para ello lo que hay que hacer primero es fijarnos en la cifra que nos solicita el numerador. Si tenemos que hacer el redondeo a la unidad, a la decena, a la centena, al decimal, a la centésima, etc.
y nos fijaremos en el número que está inmediatamente a su derecha. Si este número inmediatamente a su derecha es igual a 5 o más que 5, el número sobre el que vamos a realizar el redondeo le sumaremos 1. Mientras que si el número a la derecha sobre el que vamos a hacer el redondeo es menor de 5, es decir, 0, 1, 2, 3 y 4, o 4, el número sobre el que realizamos el redondeo se queda igual. En el tema 6 aprendimos a hacer los cálculos del tanto por ciento. Para ello tendremos que multiplicar la cantidad sobre la que queremos calcular ese tanto por ciento por el número que indica el porcentaje y dividirla por 100. Para calcular el porcentaje también podemos hacer la multiplicación de la cantidad por la expresión decimal de dicho porcentaje, ya que si estamos hablando de un 30% es igual que hablar de un 0,3, ¿vale? El 30%, la fracción decimal, o sea, el número decimal del 30% sería 30 dividido entre 100, 0,3. En el tema 7 vimos pues, que si en una razón aumenta una cantidad, la otra puede aumentar también, es decir, las propiedades son las magnitudes son directamente proporcionales. En cambio, cuando una cantidad aumenta y la otra disminuye, se habla de proporcionalidad inversa. Recordad que para poder resolver problemas de proporcionalidad directa o de magnitudes directamente proporcionales, lo que se hace es colocar en columnas las magnitudes comunes, es decir, el dinero en una columna, los días en otra columna, o las compras en otra columna, o materiales en una columna, ¿vale? Dependiendo del enunciado que se nos dé. Y por último, lo que se hace es multiplicar en aspa el de arriba de una columna por el de abajo de otra columna y el de abajo de la primera columna por el de arriba de la segunda. Y por último sería despejar la x, que es la incógnita que queremos calcular. En el tema 8 vimos las potencias, ¿vale? Operaciones con la misma base, pues en el caso de que sean un producto de potencias, lo que se hace es mantener la base y se suman los exponentes. En el caso de la división, se mantiene la base y se restan los exponentes, y en el caso de la potencia, se mantiene la base y se multiplican los exponentes. Respecto a los signos de las potencias, si el exponente es par, es decir, 2, 4, 6, 8, etc., independientemente del signo de la base, el resultado será un número positivo. Sin embargo, si el exponente es impar, el resultado mantendrá el signo de la base. Por lo tanto, si partimos de una base negativa, el resultado será negativo, y si partimos de una base positiva, el resultado será positivo. También estudiamos la erradicación. Un número b es la raíz cuadrada de otro si al elevar b al cuadrado se obtiene el número a, es decir, erradicando. O dicho de otra forma, para poder obtener la raíz cuadrada de 25, lo que queremos hacer es obtener un número que multiplicado por sí mismo, o elevado al cuadrado, que es lo mismo, nos dé como resultado 25. En este caso, la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Pero por qué? Porque si multiplicamos a 5 por sí mismo, 5 por 5, obtenemos como resultado 25, que era erradicando, ¿vale? Recordad que erradicando es el número que está dentro de la raíz cuadrada. En el tema 9 vimos el sistema métrico decimal, ¿vale? Todos los sistemas de unidades están relacionados por múltiplos de 10. En el caso de la distancia en metros, para pasar a decímetros, multiplicaríamos por 10, ya que es una magnitud inmediatamente inferior. Pero si queremos pasar a decámetros, dividiríamos por 10, ya que es la magnitud inmediatamente superior, ¿vale? En este caso también recordaos que os conviene conocer todos los múltiplos y submúltiplos, ¿vale? En el caso de las distancias, pues tenemos el metro, como submúltiplo tenemos el decímetro, centímetro, milímetro, o como múltiplos del metro tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. También existe otro sistema, que no es el decimal, que es el sexagesimal, que es aquel que está basado en múltiplos de 60, por ejemplo, el tiempo, ya que los segundos, para pasarlos a minutos, los hay que dividir entre 60, no entre 10. Y los minutos, para pasarlos a horas, también hay que dividirlos entre 60. Bueno, pues con esto haríamos finalizar la asignatura de matemáticas y pasamos por último a ver el bloque temático 1 de los temas 1 a 5 de la asignatura de Ciencias Naturales. En el tema 1 vimos parte del universo, pues algunas de las cosas importantes que es que conozcáis qué es un año luz, es la unidad que se utiliza la unidad de medida que se utiliza en el espacio y se define como la distancia que la luz puede recorrer en un año. Tened en cuenta que el cálculo se lleva a cabo sabiendo que aproximadamente la luz recorre 300.000 km por segundo, por tanto la velocidad sería viajar 9,46 por 10 a la 12 km en un año. También estudiamos los planetas del sistema solar. Hasta el principio del siglo XXI eran Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Pero recientemente han eliminado a Plutón de esta enumeración, ya que lo consideran un nanoplaneta.
no un planeta como en sí, ya debido a su tamaño. También estudiamos los eclipses, que existen de dos tipos. Los eclipses de luna ocurren por interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol, y los eclipses de Sol por interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra. Y también estudiamos los movimientos de los planetas. Tenemos el movimiento de rotación, que consiste en un giro sobre sí mismo alrededor de su eje, que da lugar a los días y las noches, y también tenemos el movimiento de traslación, que serían las órbitas que describen los planetas alrededor del Sol y que en el caso de la Tierra, por ejemplo, pues dan lugar a las estaciones primavera, verano, otoño o invierno. En el tema 2, pues estudiamos la teoría del Big Bang, que fue descrita por el científico Hubble, que fue descubierta por el científico Hubble ya a partir de descubrir que las galaxias se están alejando de nosotros y también de entre ellas. Por lo tanto, si en este momento se están alejando, se puede presuponer que en un inicio estaban más juntas. De ahí se pudo deducir a su vez que el posible origen del universo fue una gran explosión. En el tema 4 estudiamos los puntos cardinales, que son aquellos que utilizamos para orientarnos o localizar un lugar. Recordad que el este es la parte derecha del mapa, el oeste la parte izquierda del mapa, el norte la parte superior del mapa y el sur la parte inferior del mapa. Respecto a las coordenadas geográficas, hay fundamentalmente dos términos. En primer lugar, la longitud, que es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, y la latitud, que es la distancia angular entre un punto cualquiera de la superficie terrestre y el ecuador. En el tema 5 estudiamos las capas de las que está formada la Tierra, y fundamentalmente son tres: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la capa más externa con un espesor entre 6 y 70 kilómetros y su estado físico puede ser gas, líquido y sólido. Tenemos materiales en los tres estados físicos. El manto tiene un espesor aproximado de 2.900 kilómetros y se encuentra bajo la corteza, y su estado físico es sólido y posiblemente semilíquido. Y por último, el núcleo es la zona más interna de la Tierra, tiene un espesor aproximado de 3.500 kilómetros y su estado físico es sólido y probablemente líquido también. Bueno, pues con esto damos por finalizada esta octava clase virtual, que es la que abarca el repaso de los primeros temas de esta primera evaluación, y a falta de la siguiente clase virtual, pues daremos por finalizada esta primera evaluación. En la siguiente clase virtual veremos los temas que nos faltan para llevar a cabo el repaso completo de todos los temas de esta primera evaluación. Espero que os haya sido de ayuda para poder determinar cuáles son los puntos más importantes de los temas tratados en la primera evaluación, y recordad que si estáis con alguna duda o con algún problema, podéis poneros en contacto conmigo y os intentaré ayudar en todo lo que pueda. Bueno, pues un saludo y mucho ánimo con el estudio. Hasta luego.